Universidad Cisterna. Nosotros somos Esteban Barra, Manuel Zamora, Ricardo Pérez y Miguel Mena. Hoy queremos hablar de algo que vemos cada vez más en los techos de Chile, los paneles solares. Nuestro proyecto se titula Optimización de la generación de energía fotovoltaica mediante movimiento matemático. El título suena técnico, pero la idea que lo sustenta es simple y crucial. Como vemos, nuestro objetivo es usar las matemáticas, específicamente las funciones y matrices, para sacar el máximo provecho a esta tecnología y responder a las preguntas clave. ¿Cómo maximizamos la inversión en energías limpias? ¿Por qué es este proyecto importante para nosotros, para Chile y para el futuro? En Chile, todos sabemos que los costos energéticos están al alza. Por eso, tanto las familias como las grandes industrias están buscando alternativas reales y sostenibles. La energía solar es una solución fantástica, no solo para reducir los costos a largo plazo, sino también para cumplir con nuestro compromiso nacional de disminuir la huella de carbono y transicionar hacia una matriz energética más limpia. El contexto de nuestro proyecto es muy práctico, la instalación de paneles solares fijos en una azotea. Los paneles fijos son la tecnología más común por ser más económicos y requerir menos mantenimiento que los sistemas de seguimiento solar. Aquí es donde entra la ingeniería. Si el panel es fijo, tenemos que tomar 3 decisiones críticas antes de instalar. Decisiones que afectan directamente la eficiencia. Los instalamos con una inclinación fija o móvil. ¿Hacia dónde los apuntamos? Y la pregunta es la: ¿qué inclinación fija le damos? El objetivo de todo instalador, y el nuestro, es uno solo: aprovechar el máximo de la radiación solar para generar la mayor cantidad de energía posible a lo largo del año completo. Esta decisión no puede ser al azar, debe ser precisa y basada en datos. Nuestro objetivo, como se muestra en esta lámina, es desarrollar una herramienta de software que calcule el ángulo de inclinación óptimo para paneles solares fijos, maximizando la captación de irradiancia anual en una latitud específica. Buscamos reemplazar una regla de pulgar por una solución matemática exacta. Gracias, Esteban. Como mencionaste, la tecnología más común y accesible son los paneles fijos, es decir, los que se instalan una sola vez y mantienen su inclinación durante toda su vida útil. Aquí es donde se nos presenta el problema central que dio origen a nuestra investigación. ¿Cuál es el problema en la práctica? La mayoría de las instalaciones hoy en día se basan en una simple regla de oro o un ángulo estándar, que es conocido en la industria. Inclina el panel igual que la latitud de tu ciudad. Por ejemplo, si estamos en Santiago, que tiene una latitud de aproximadamente 33 grados, la mayoría de los instaladores simplemente los colocan a 33 grados de inclinación. El problema con esta regla es que es una buena aproximación, pero es inherentemente subóptima. ¿Por qué? Porque el sol se mueve. La inclinación que es perfecta en el verano, cuando el sol está alto en el cielo, es incorrecta en el invierno, cuando el sol está mucho más bajo. Esta regla estándar solo es óptima un par de días al año, cerca de los equinoccios. Esta falta de precisión nos lleva a la consecuencia más importante, la pérdida de eficiencia. Como lo destaca la diapositiva, un ángulo incorrecto, aunque solo sean unos pocos grados de diferencia, genera una pérdida significativa. Esta pérdida puede oscilar entre un 10 y un 15% de la energía total anual que podríamos haber producido. Piensen en el impacto económico. Si una empresa invierte una gran cantidad de dinero en paneles, ese 10% de energía que se pierde anualmente significa que el proyecto tardará mucho más en recuperar la inversión inicial. Estamos dejando escapar energía valiosa y, en el fondo, dinero, por no utilizar un modelo matemático preciso. Este es el vacío de eficiencia que buscamos solucionar. Por eso, nuestro objetivo del proyecto fue claro y preciso: desarrollar una herramienta de software que, en lugar de usar una aproximación simple, calcule el ángulo de inclinación óptimo exacto para paneles fijos. Este ángulo debe estar calculado matemáticamente para capturar la mayor cantidad de sol posible durante todo el año completo, garantizando la máxima producción. Para lograr este nivel de precisión, tuvimos que descomponer el problema y responder a 4 preguntas de investigación fundamentales, que son la base de nuestro modelo. Gracias, Manuel. Aquí es donde nuestro curso de funciones y matrices se vuelve el protagonista. La primera pregunta que tuvimos que resolver fue: ¿cómo modelamos la posición del Sol? El Sol no está quieto, su posición cambia hora por día. Para ubicar el Sol necesitamos coordenadas, y muy parecidas a las del GPS. Estas coordenadas que utilizamos fue la altitud y la azimut. La altitud es qué tan alto está el Sol en el cielo, y la azimut es su posición horizontal, como una brújula. Lo importante es entender de la altitud y de la azimut, que son funciones trigonométricas que dependen de 3 variables claves. La primera variable es la latitud de la ciudad, la segunda es el día del año y la tercera es las horas del día.
Y usando la trigonometría nosotros podemos predecir exactamente dónde estará el Sol en el cielo en cualquier momento. Una vez que sabemos dónde está el Sol, pasamos a la pregunta 2. ¿Cómo representamos la luz que realmente golpea el panel? Aquí hay un concepto clave del proyecto, que es el ángulo de incidencia. Ejemplo, piensen esto. Tenemos una linterna que va a representar el Sol y un papel que va a representar el panel. Si apuntamos la linterna directamente perpendicular hacia el papel, ven un círculo de luz pequeño y muy brillante. Esa es la máxima energía. Significa que hay una captura del 100%. Ángulo de incidencia. Pero si inclinamos el papel, la luz se esparce, se vuelve más tenue, se está recibiendo menos energía y estando en el mismo punto. Queremos decir, matemáticamente, esa eficiencia se modela con funciones de coseno. La potencia que recibe el panel es igual a la radiación del Sol multiplicado por el coseno del ángulo de incidencia. Si el Sol pega directo en un ángulo de 0, coseno 0 es igual a 1, capturamos el 100%. Si el Sol pega muy de lado, una inclinación, digamos con unos 60 grados, coseno de 60 es igual a 0,5, solo capturamos el 50% de la energía. Nuestro trabajo o proyecto fue modelar ese ángulo de incidencia entre el Sol y el panel, para así nosotros tener la captura más eficiente durante todo el año. Bueno, ¿qué herramienta tecnológica es más eficiente para ejecutar una sumatoria de la energía capturada para cada hora de los 365 días del año? Bueno, para esto se tuvo que calcular la energía capturada cada hora de los 365 días del año. Eso significa 24 horas por 365 días y eso se traduce en hacer 8.760 cálculos. En realidad, esta es la sumatoria a la que se refiere la pregunta. Ya intentar hacer una planilla de cálculo como Excel es posible, pero resulta un cálculo bastante lento y complejo. Por eso la herramienta más eficiente en este caso para nosotros fue elegir un lenguaje como Python. Ya se usó Python para crear un ciclo y se le pidió que probara un ángulo de inclinación, por ejemplo 30 grados en este caso. Ya el programa realizó el cálculo de la energía para las 8.760 horas y les devolvió un total anual. Ya luego probó con 31 grados y realizó los mismos cálculos y le dio otro total, y así sucesivamente. Respecto a lo que es la pregunta 4, ya tenemos cuál es el ángulo de inclinación óptimo que maximiza la energía anual total para una ubicación de referencia. El ángulo óptimo no es el que mejor funciona en verano, ya ni el que funciona mejor en invierno. Ya es un ángulo intermedio que logra el mejor balance. Es el ángulo que al realizar esa suma de 8.760 horas arroja el número más alto de la energía anual. Ya este ángulo es cercano a la latitud, como se usa en la instalación estándar, pero su software encuentra el valor preciso que maximiza la inversión. Voy a presentar lo que es en este caso el programa que corresponde al sistema de posición solar. Ya bueno, como usted ve acá está la línea de código. Ya bueno, nosotros elegimos Python porque es un programa que incluye varias librerías que permiten facilitar bastante el cálculo de las variables que se necesitan para en este caso guiar hacia la mejor posición el panel solar. Ya como se ve acá están las funciones, ya cálculo de azimut, ya elevación solar, ya y la declinación solar. Ya bueno, como se ve hay varias variables, tenemos también lo que son la entrada de texto, ya, y bueno, voy a iniciar el programa para que lo puedan ver. Ya tenemos primeramente el cálculo azimut. Ya para este cálculo se requiere la latitud, longitud,
la fecha y la hora del día. Ya, en este caso yo tengo como ejemplo acá anotado lo que es Curicó. Ya, tenemos una latitud de menos 31, menos 34.96 con una longitud de menos 71.21. Ya, la fecha que tenemos es 18 de noviembre, ya, y la hora que son las 12 del día. Ya, tenemos el cálculo, ya, y el asumen solar es de 323.28 grados. Ya, mismo caso para el cálculo de elevación solar, ya, que también tenemos para un ejemplo, tenemos menos 34.96 y de longitud tenemos menos 71.21, la misma fecha y la hora en este caso son las 12 del día aproximadamente. Ya, y tenemos lo que es la elevación solar, que son 29.05 grados. Ya, ahora necesitamos también calcular lo que es la declinación solar, y en este caso toma el día. Ya aproximadamente estamos en el día 320 más o menos, y en este caso nos da una declinación solar de menos 19.38 grados. Ya, como ustedes pueden ver, es un programa que diseñamos nosotros, ya, en lo cual fue elegido, como decía inicialmente, más que nada por la facilidad más que nada para realizar cálculos en la plataforma Python. Ya, y bueno, tenemos en este caso la elección de los tres factores que nos permiten tener la máxima eficiencia energética al momento de hacer la instalación. Lo que respecta a las nociones matemáticas, usamos funciones trigonométricas para modelar un fenómeno real, la posición del Sol, y usamos el concepto de sumatoria, el cálculo de las 8760 horas para encontrar un valor óptimo. Bueno, como conclusión y reflexión, ya se logró el objetivo del proyecto al crear una herramienta que calcula el ángulo óptimo de inclinación para maximizar la irradiancia anual, demostrando que es casi igual a la latitud y superior al ángulo estándar. El valor principal fue comprender y justificar matemáticamente ese resultado. El modelo, además, que puede ampliarse para optimizar ángulos estacionales y considerar más variables de eficiencia. Tenemos también lo que es el análisis de impacto. Ya el objetivo principal de este proyecto no fue únicamente resolver la problemática planteada, sino también fortalecer los fundamentos y prácticas relacionadas con la asignatura de funciones y matrices. A través de este trabajo logramos avances significativos en distintas áreas claves. Tenemos el modelamiento matemático, ya aplicamos el modelamiento matemático al traducir un problema físico complejo, ya en este caso lo que es la posición variable del Sol, en un sistema de ecuaciones trigonométricas funcionales. Esta habilidad es esencial para representar fenómenos reales. Ya tenemos también lo que es la resolución de problemas. Aplicamos cálculos que nos condujeron a una solución optimizada y cuantificable, capaz de responder a las necesidades tanto industriales como particulares, reforzando nuestra capacidad de análisis. Tenemos un pensamiento algorítmico, ya diseñamos un proceso lógico orientado a encontrar un valor máximo, que es la base de la programación y optimización de sistemas. Ya también tenemos lo que es la simulación de sistemas. Ya se adquirió la capacidad de crear un simulador que predice el rendimiento de un sistema físico, en este caso un panel solar, antes de su construcción. Y la herramienta STIC, ya que finalmente se incorporó el uso de herramientas tecnológicas como Python para gestionar y procesar grandes volúmenes de datos, ya en este caso de manera eficiente. Como se aprecia acá también en esta diapositiva, tenemos un mapa TFL, ya que como ustedes ven se desarrolló el proyecto, ya la optimización de la inclinación de paneles solares, ya lo que indicaba anteriormente, modelamiento de solución informática, ya que esto es la interpretación de resultados y optimización de validación, ya metodología de desarrollo ágil, planificación con carta Gantt, también tenemos lo que es este módulo en sí, que sería la función y matrices, uso de trigonometría, funciones periódicas y cálculos astronómicos. Ya, y también la parte de programación, que en este caso el programa que se presentó anteriormente, que se implementó en Python y usa librerías como NumPy.
ya que esto incluye también, como decía anteriormente, todo lo que es el cálculo de datos. El proyecto incluye las librerías. Y bueno, con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo.